Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer o libro segundo de Shemuel. Estamos ya en el capítulo 23. Este capítulo 23 habla de dos temas diferentes, pero los voy a tocar en este video, los dos temas. Este capítulo 23 comienza hablando de las palabras postreras de el Melech David, de rey David. Estas palabras postreras, como se le menciona en este Sefer, son importantes o son, eh, no es que todo lo demás no sea importante, pero creo que cuando estuvimos hablando de las últimas palabras de Moshe, estuvimos hablando de que por lo regular, cuando la persona está ya en sus últimos días, años, y se le pregunta sobre qué aprendió, qué realmente aconseja a la generación que le va a preceder, comenzamos a ver que esas palabras no solamente están cargadas de conocimiento, de sabiduría, de experiencia, sino también como que tal vez son los momentos en donde las personas eh, no se limitan a expresar lo que sienten, como sucede a veces en nuestras vidas cuando estamos en una edad temprana, que a veces comenzamos a tratar de mantener la paz con aquel, con el otro, y nos limitamos a veces en ciertas cosas, aún con los hijos, con la familia. En esos momentos creo que en esas palabras postreras las personas se desahogan también sobre lo que ellos les hubiese gustado o a quienes realmente ellos le agradecen lo que han logrado, de quienes aprendieron, sin ninguna clase de limitación. Y en el caso de David eh, no es diferente. Inclusive, en el video anterior de Segunda de Samuel, en el capítulo 22, en la segunda parte de ese capítulo, que fue el último video que subimos de Segunda de Samuel, estuvimos hablando de poner las cosas en su balance y estuvimos hablando de cómo el rey David expresa por medio de ese cántico, por medio de, de sus palabras, por qué fue que el Todopoderoso lo salvó. Y expresa que el Todopoderoso escuchó su clamor, lo vio en aflicción. Cuando el Todopoderoso expresó, o cuando David entiende que vino la salvación del Todopoderoso, expresa en sus palabras, buscando alegorías de que se enojó, la tierra tembló, todo lo que estuvimos hablando en el video anterior. Pero también dijo unas palabras interesantes, que fue que dijo que fue porque el Todopoderoso se agradó de él. Y explicamos lo que sucede y cómo el salmista explica que el Todopoderoso se agradó de él, porque a pesar de todas las circunstancias por las que el David pasó, David seguía amando y deseando seguir obedeciendo en la instrucción. Porque él nunca se olvidó ni se privó de ninguno de sus estatutos.
aún en medio de los problemas de guerra, de traición, en todas las cosas por las cuales David podía tomar ventaja o alejarse, David dice que el Todopoderoso lo salvó porque vio que su corazón de David era recto. Sabemos los errores que cometió David, pero dentro de lo que estaba en la esencia y la identidad de David, era amar al Todopoderoso y demostrarlo por medio de la obediencia a las ordenanzas que el Todopoderoso le dio al pueblo de Israel y le dijo: estas es las ordenanzas que le van a dar una identidad a ustedes como mi pueblo. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de esos instrumentos en sus manos. Pero antes de llegar a ese tema, terminamos el video anterior hablando de las profecías, de los revelados por David de manera profética en medio de ese cántico y de la experiencia que él experimentó. Y asimismo comienza este sefer, este capítulo. En este capítulo comienza diciendo David en sus palabras postreras una revelación profética. Vamos a leer para que podamos entender a qué me refiero. Dice en el verso 1: Ve'ale davrei David haranim na'im David ben Ishai u na'em hakaver hoki al Meshiach Elohai Jacob Unaim Zamrod Yisrael. Y estas son las palabras de David, las postreras, por el oráculo de David, hijo de Isaí, en su oráculo del hombre que fue puesto arriba como ungido, como Mesías, de los Jai de Jacob, y el dulce cantor de Israel. En el verso 2, David explica o expresa cuáles son las palabras que él va a expresar y por qué las está expresando. Y explica que no fueron de voluntad humana, sino que es el Ruach del Todopoderoso quien está hablando por él. O sea que las palabras que él va a hablar son inspiradas por el Ruach HaKodesh. Y así mismo la expresa, dice: Ruach Yu Hewahei Davar Bi. El Ruach de Yu Hewahei ha hablado conmigo. U Milatu al Lashoni, y su palabra sobre mi lengua. Amar Elohei Yisrael Li. El Elohai de Israel sobre mí, Daver Sor Yisrael, y ha hablado la roca de Israel. Moshe Ba'adam Zadik, Moshe Yir'a Elohim. Gobierna en el hombre, o gobernará un hombre justamente en su temor. Y gobernará en el temor de Elohim. Ba'adam Sadik Moshe Yir'a Elohim. Gobernará sobre el hombre uno justo
y que gobernará en el temor de Elohim. Ukaor Beker Jirach Shama Beker Lo Abdo o Avot Menuga Mimater Deshe Meeretz. Y su luz saldrá como la mañana al sol de la mañana sin nubes, y como brilla la lluvia en el césped de la tierra. Si ustedes ven, aquí ya el rey David está hablando de algo profético, porque está hablando de que va a haber uno que va a gobernar al hombre con justicia y gobernará en el temor de los reyes. Y que será como la luz en la mañana y como el resplandor del sol en una mañana sin nube, y como resplandece la lluvia sobre la hierba de la tierra. Y sigue diciendo, Ki lo ken deiti im el, pues no es así mi casa para con Elohim. Ki brit olam sham li arajo araja behol ushmada o ushmada ki kol yeshi, pues no es así mi casa para con él, pues pacto perpetuo estableció conmigo, ordenada en todo y guardada. Pero, pues, toda mi salvación de Hol Jefetz ki lo yetzimiach, pues toda mi salvación y todo mi deseo, él no lo ha hecho todavía florecer. Y por eso es que hablo y digo que estas son palabras proféticas. Porque tal vez podríamos decir, no, eso David lo hizo cuando estaba en su comienzo y todavía no había sido rey y todavía no había hecho... Pero aquí comienza el capítulo hablando de que son las palabras postreras del rey. Y el rey está diciendo que va a haber uno que va a gobernar sobre los hombres y que el que va a gobernar en el temor de los hay, y que va a ser como el sol que sale en la mañana y que brilla sin nube, y como brilla la lluvia en el césped de la hierba de la tierra. Y dice, pero no es así mi casa con el Ojai. O sea, está diciendo de manera profética, es algo que es parte de mi linaje, pero no es otra cosa lo que el Todopoderoso va a establecer. Ese hombre sobrepasa toda mi casa. Y está diciendo, y Elohim ha hecho pacto conmigo perpetuo y ha dado ordenanza, pero aún todavía no ha hecho florecer mi salvación y mi deseo. Dando a entender que ese hombre, el deseo de David de que gobierne sobre toda la casa y sobre todos los hombres y que gobierne en el temor de los hay, todavía no se había levantado. Que esa salvación, ese Yeshua, todavía no había sido revelado, aunque ya David lo estaba anunciando. Todas estas palabras de David nos acuerdan mucho de los textos aún de las profecías en los profetas, cuando hablan de ese justo que vendrá o que iba a venir a gobernar, del deseado de las naciones, del malaj del ángel del pacto.
revelado, como dijo el mismo Mesías, revelado por los padres de esa generación, o sea, por los profetas, y aún por el Melech. Así que David comienza hablando en sus palabras postreras, así como también en una ocasión habló Jacob en sus últimas palabras, palabras proféticas. Igual Moshe, ahora David, de la misma manera. Habla palabras proféticas sobre el deseo realmente de su corazón, de que tal vez él no lo vio en su generación, pero que en la generación que venga pueda entender que va o iba a ser levantado uno y que no nos podíamos olvidar de esa promesa. Ahora bien, cambiando un poco el tema, ya que el mismo capítulo cambia de tema, una vez habla de esas palabras, comienza luego a expresar quiénes eran los que rodeaban al Melech David. Y es interesante porque cuando uno lo lee, lo estudia y busca detalles que puedan resaltar para una enseñanza, una mejor comprensión, fue lo que me llevó a ponerle el título, Instrumentos en sus manos. Porque como estuve hablando en el video pasado, estuvimos diciendo cómo el Melech David puso todo en balanza y manifestó, reveló cómo fue que el Todopoderoso lo salvó, pero lo utilizó con alegorías, con, con el lenguaje acostumbrado en los profetas. Aquí lo va a ilustrar, o lo está ilustrando de una manera más entendible, que nosotros podamos entenderlo de manera concreta. Y es algo que no se nos puede olvidar y creo que esa es la enseñanza que yo me llevé y que me gustaría transmitirle. ¿Por qué? Porque aquí habla de personas, seres humanos, habla de hombres, habla de los valientes de David, de aquellos que lo ayudaron en todo el proceso. Vamos a leer un poco desde el verso 15, capítulo 23, en el verso 15. Dice, va o ve David Vayomer mi yeshik ni main midber beit lehem. ¿Quién? Y dijo, y tuvo un deseo David, y dijo, ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Betlehem? Asher Besha'ar Ujibka Shalosh Agiborim, que está en la puerta, e irrumpieron los tres valientes, o irrumpieron tres valientes, Nebijana, en el campamento de los Filistín, Uyeshibu Main Midbar, Beit Lehem, Asher Besha'ar, Beyishu Uyavo al David. Irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron aguas del pozo de Betlehem en la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Velo ava lishtaton o lishtatan u yisaf aten le Elohim. Pero David no la quiso beber y la derramó a ellas para Yuhewahem. Veyomer Halilali, y dijo, líbrame a mí, Yuhewahem, me ashti zo adam anashim ha'elohim o aholchim
benat shotam. Líbrame, Jehová, de hacer esto de la sangre de los hombres que fueron con sus vidas, o que trajeron esto con sus vidas, y no la quiso beber. Y esto es un ejemplo de todo lo que podemos estudiar de este capítulo, porque aquí vemos que estos tres hombres arriesgaron su vida y trajeron a David agua. Pero dentro de todo este relato habla de los nombres de estos hombres tan cerca de David, de estos hombres que estuvieron ahí con el Melech, que cuando nosotros leíamos en Primera de Samuel, comenzando Segunda de Samuel, cómo David ganaba sus batallas y decía, y donde quiera que David iba, el Todopoderoso estaba con él y le daba victoria. Los instrumentos para esas victorias fueron en parte estos nombres de estos varones, o estos varones, y aquí relata los nombres. Y una de las cosas que me llamó la atención de esto es que menciona los nombres de estas personas y menciona también los sobrenombres, que en parte muchos son sobrenombres de particulares y otros son nombres de dónde es que ellos vienen. Y nos damos cuenta de que varios de ellos venían de Amón, de los amonitas, venían de los araritas, que eran de los de las montañas, venían de algunas ciudades de los palestinos. Y voy a traer varios ejemplos de... En el verso 11 del capítulo 23, habla de un hombre que se llama Shama. Este Shama Ben aquí dice que es Ararí. En español dice Aratita, pero es Ararí. Y Hararí es que viene, o el nombre o el sobrenombre que se le pone, es que este Shama es de las montañas. También vemos en el verso 29 que habla de un hombre llamado Itai. Y dice que Itai ben Ribai Negivá, o como lo traduce en español, Gibea. Y cuando lo buscamos en el diccionario Strong dice que Gibea aquí del que se refiere es una de las tres, o una de tres ciudades palestinas de los filisteos. También en el verso 36 dice que hay un hombre llamado Igal ben Natán. Este Igal ben Natán es de Soba, o Soba, como lo traducen. Y aparece que este lugar es un lugar del reino de Siria. Y en el 37 hablamos de un hombre llamado Selec. Aquí no hay que explicar mucho porque aún en español dice Selec el amonita. El amoní de Naharai.
o perdona, el Amoní. Naharai es el Berotita. Y este Selec, Naharai el Berotita, era el que llevaba las armas de del cabeza del ejército de Israel, que era Joab, hijo de Sarvia. Y termina hablando de estos hombres y los tres nombres que pronuncia al terminar este relato. Habla de Ida, el Yitrita, de Gareb, el Yitrita, y de Urías, el Eteo. Nosotros automáticamente sabemos de estos tres nombres que hay uno que resalta, es de Urías, el Eteo. Pero cuando estuve analizándolo, me resaltaron más conforme a este relato, porque ya de Urías sabemos quién es. Sabemos de quién era Urías. Aquí nos enteramos que era uno de los 30 valientes. Pero sabemos lo que sucedió con su esposa, Bathsheba, y con el Melech. Pero me resaltaron los Yitrita porque dice que son de los descendientes de Yitro. Y por eso digo instrumento en sus manos. Porque así como comienza este capítulo, comienza hablando de David, hablando una profecía. Instrumento en la mano del Todopoderoso para revelar o para anunciar un misterio, una profecía oculta del cual el Todopoderoso le dio conocimiento al ser humano para entenderla en los últimos tiempos. Y estos hombres que acabo de mencionar, que ninguno son de la tribu de Israel, también fueron instrumentos en las manos del Todopoderoso para llevar salvación al pueblo. Para salvar al rey y para llevar salvación al pueblo. Y por eso, cuando estuvimos hablando en el video pasado, que hablé de que poniendo las cosas en balance, aquí se acomodan más, porque si David lo dijo de manera alegórica, como estuvimos diciendo al principio del video, aquí lo está diciendo de manera humana, está diciendo, mira, cuando yo dije que el Todopoderoso me salvó porque es sagrado de mí, los instrumentos que utilizó fueron estos varones. Cuando yo gané las batallas y decía en el relato que yo vencí a los filisteos y a todos mis adversarios, estos fueron los instrumentos que el Todopoderoso utilizó para salvarme. Cuando yo dije el Todopoderoso está con los que me ayudan, estos son los que yo estoy mencionando. Y entre ellos hay de Judá, hay de Efraín, hay de Dan, hay de Carmel y hay también de otras naciones. Y a eso es lo que me gustaría aplicar y lo que me pasó en mi enseñanza personal. De no menospreciar los instrumentos que el Todopoderoso utiliza. Nosotros somos instrumentos del Todopoderoso, pero hay a veces que pensamos que solamente es a mí el que me puede utilizar, los demás no. O que las ayudas que viene el Todopoderoso todas tienen que venir de manera sobrenatural y que aquel que está al lado mío no puede ser un instrumento de Él para traerme a mi salvación o refrigerio o la ayuda. Esto me trajo a la memoria un midrash o un cuento del hombre que escuché hace muchos años, del hombre que se quedó solo en una ciudad y clamaba al Eterno para que lo ayudara y vinieron los helicópteros y él decía, no, el Todopoderoso me va a ayudar. Váyanse, vino el barco, no, el Todopoderoso me va a ayudar. Y luego vino la lancha y así por el estilo siguieron viniendo personas y él decía, no, el Todopoderoso. Y cuando
ya estaba desvaneciéndose y ya sabía que no había esperanza. Dijo, Padre, tú prometiste que me ibas a ayudar y ¿por qué me fallaste? Y el Todopoderoso le acordó todas las ayudas que le envió, de las cuales él en ninguna pudo entender que era la mano del Eterno, utilizando esos instrumentos para ayudarlo. Y eso es lo que yo me puedo llevar, que a veces nosotros queremos que todo sea de manera sobrenatural, de una manera impresionante. Y a veces el Todopoderoso envía ayudas por las cosas más sencillas. Con hombres, seres humanos, con debilidades. Ahora, si nosotros nos podemos analizar también la vida de estos hombres, no sabemos qué tan sádic eran, qué tan justos eran, qué tan kadosh eran. Solamente qué tan valientes eran en la batalla. Y por medio de esa valentía y todos esos dones que tenían para utilizarlos, el Todopoderoso utilizó eso como instrumento para ayudar. Y así nos tenemos que ver nosotros, no nos podemos minimizar, no porque es que yo no estoy orando tanto, no porque es que yo fallé ayer, no porque es que yo no tengo mucho conocimiento, no porque es que yo estoy empezando, no porque es que yo soy demasiado muy sabio, no puedo ayudar a fulano porque él es un ignorante. No, sino que nosotros nos podamos ver como instrumentos en la mano del Todopoderoso y que siempre estemos dispuestos, como las herramientas que siempre están dispuestas para que el mecánico las utilice y poder ayudar al mecánico a solucionar el problema. Y simplemente somos eso. Aquí aparece como que estos hombres no igualaron a los primeros tres, pero en hebreo no aparece eso. En hebreo lo que dice que y estos hombres no vinieron con los tres. No dice que no eran iguales o que eran menores, no. Dicen y estos hombres no vinieron con los tres. O no, o no volvieron con los tres. Así que veámonos como instrumentos en las manos del Todopoderoso. David fue un instrumento en las manos del Eterno, aún no solamente para pelear las batallas de Israel, sino también para revelar las profecías del Mesías Yeshua. Nosotros somos instrumentos en esta generación, sea para algo sencillo, o sea para algo que tal vez pensemos que es una responsabilidad mayor, pero que nos veamos como instrumentos en las manos del Eterno. Que nos veamos como esos valientes que el Todopoderoso está buscando, que estemos siempre dispuestos para manifestar su misericordia, su verdad, su justicia, su bondad, su gesed en todo lugar, para que la gente conozca quién es el Todopoderoso. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, Padre.